encantada de poder pasar este tiempo con vosotros y tener una hora entera para introducirles algo por lo cual yo siento pasión, que es entender la complejidad y saber cómo navegar en la incertidumbre. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. ¿Me pueden ver todos mi pantalla? Sí, para continuar. Sí, lo podemos ver. Bien. Uno de los motivos por los cuales estoy tan ilusionada con esto es que llevo trabajando en este tema de complejidad muchísimos años y en el pasado yo sentía un poco como Pedro y el Lobo, cuando yo les presentaba a la gente la idea de que el mundo es muy complejo y de que hay incertidumbres que no podemos gestionar y no podemos controlar. Pero creo que en el último año la mayoría, estaríamos de acuerdo que en el 2020 todos hemos recibido una clase magistral sobre incertidumbre. Y creo que lo que está ocurriendo ahora es que algunas de nuestras creencias inconscientes y tan arraigadas están siendo ahora cuestionadas. Llevo trabajando en este tema tantos años, incluso yo me he sentido muy desafiada por los niveles de incertidumbre a los que me tengo que enfrentar. Decisiones que en el pasado eran muy sencillas, de repente se han convertido en algo muy difícil porque carecemos de información en la que podemos depender. Los antiguos patrones, incluso cuando me dirijo a mis asesores financieros, me dicen, las inversiones han dejado de ser como antes, ya no sabemos qué hacer. Y los patrones de pensamiento son como narrativas que nos hemos ido creyendo a lo largo de los años y que ahora están siendo cuestionadas, como cosas como que la estabilidad y la certeza son normales. Y cuando hay momentos de incertidumbre pensamos que no es normal y que pronto volveremos a la normalidad, que es la estabilidad y la certeza. Y creo que ahora estamos aprendiendo a lidiar con la inestabilidad y la incertidumbre, que es lo normal ahora. Hemos salido de un periodo en las últimas décadas donde hemos tenido mucha suerte de tener una estabilidad relativa. Y esto es algo a lo que ninguno de nosotros estamos acostumbrados a lidiar, este nivel tan elevado de incertidumbre y inestabilidad. El trabajo que yo hago tiene mucho que ver con las medidas de decisiones. Las gentes están entrando en terrenos en los que nunca habíamos entrado y no es cierto, no todo ha cambiado, pero la sensación genera mucha ansiedad porque con frecuencia estamos constantemente en el límite entre conocer y no conocer, entre sentirnos competentes e incompetentes y muchos estamos viendo que las cosas que nos hicieron exitosos y que nos llevaron a donde estamos ahora ya no funcionan. Así que tenemos que empezar a pensar. Creo que fue Abraham Lincoln el que dijo que hay que empezar de nuevo y actuar de nuevo. Tenemos que seguir aprendiendo constantemente y no es necesariamente algo a lo que estemos acostumbrados. Mucho de lo que yo hago, yo desempeño el papel de socio de pensamiento a los agentes decisorios para darles de formas nuevas de ver el mundo y también para que cobre sentido. Me encanta esta cita de un colega mío que dijo que aquellos que van a prosperar en el futuro, se habla de individuos y así como empresas, son los que son capaces de tornar la ansiedad en energía creadora. Yo trabajo con muchos equipos de ejecutivos y cuando hay incertidumbre y tienen que tomar decisiones, cuando les falta toda la información necesaria, si no pueden hacer previsiones y todo a su alrededor parece muy inestable, no genera esta energía creadora, sino que los paraliza. Esta confusión que sienten, la incapacidad de basarse en experiencias pasadas,
los paraliza y no les permite tomar decisiones. Otro patrón que he visto es que quieren protegerse, no quieren priorizar ni elegir porque tienen miedo de equivocarse y por tanto esta idea de crear la ansiedad en energía creadora es algo en lo que quiero centrarme hoy. Y creo que mucho empieza con comprender que nosotros interactuamos y estamos incorporados en distintos tipos de sistemas. A lo largo de los años casi que nos hemos visto seducidos por la idea de que todo está ordenado y que interactuamos con un solo sistema. Y yo quiero presentarles distintos tipos de sistemas hoy y verles cuáles son sus implicaciones. Para hacerlo voy a compartir una historia con ustedes, con la esperanza de que esto genere su interés. Vamos a remontarnos muy atrás, cuando yo era muy jovencita. Creo que como la mayoría de ustedes, la primera experiencia que yo tuve con la movilidad era aprender a montar en bicicleta. Un sistema mecánico bastante sencillo. Como con la mayoría de ustedes, uno de mis progenitores me ayudó a montar en bicicleta y lo que yo tenía que entender era cómo mantener el equilibrio, quedarme sentada, entender un poquito las reglas de tráfico para estar segura, pero en general era bastante sencillo. Yo y esta máquina relativamente sencilla, saber arreglar un pinchazo o si se saltaba la cadena, pero era sobre todo un mundo donde todo era conocido, en el que nos sentíamos cómodos y a lo largo del tiempo, según fui creciendo, me fui viendo máquina más complicada. Cuando conseguí mi primer coche, mi vida se complicó un poquito más. Mi primer intento de conducir estaba mi padre como pasajero en un aparcamiento desierto, vacío, no había nadie y yo tenía que averiguar cómo funcionaba la mecánica del coche, cómo alejarme, cambiar de marchas y lo más importante, tenía que asegurarme de saber utilizar los frenos. Pero aquí, aunque era bastante complicado aprender a conducir, había otras cosas que tenía que considerar también. Tenía que aprender sobre la responsabilidad de cuidar el vehículo, comprobar que los neumáticos estaban bien, que el tanque del depósito estaba lleno, que había que hacer el mantenimiento a los plazos adecuados y que cumplía con todas las normas, que estaba adecuadamente matriculado, etc. Pero mientras cumpliera con las normas, había otros expertos que me ayudaban y entonces los elementos desconocidos eran los que sabíamos cuáles eran. Y de repente un día salimos al tráfico y de repente todo cambió. Y ahora tenía que enfrentarme a múltiples factores que yo no podía controlar. De repente tenía que ser muy consciente de mi entorno, no solamente de lo que estaba haciendo yo y que estaba haciendo mi vehículo, sino también lo que estaban haciendo los otros conductores y a la vez seguir todas las normas de tráfico. Y de repente me vi lanzada a un mundo de los factores desconocidos, no conocidos, y ya no estaba sola conduciendo por una carretera vacía, de repente estaba interactuando con otros conductores, estaba conectada con ellos. Y la clave aquí es que yo no tenía control sobre ellos, yo no sabía si ellos iban a cumplir las normas, si iban a prestar atención o si iban hablando por el móvil o habían bebido demasiado antes de coger el coche. De repente tenía que ser muy consciente de la situación y ver los distintos patrones y ser muy activa para ya no ser autocomplaciente en mi carretera, sino que tenía que ser muy consciente y adaptarme. Y empecé a experimentar fenómenos muy raros que no se podían explicar. Pequeños cambios cuando que de repente alguien frenaba
cuando no era necesario, y de repente emergía un atasco que no parecía tener ningún motivo. Pequeños cambios en uno o dos coches pueden crear grandes patrones en la carretera, así que aprendí que yo tenía un impacto sobre el entorno, pero el entorno también tenía un impacto sobre mí. Por ejemplo, aquí en Sudáfrica hemos visto recientemente que cada vez hay más personas que están tratando las normas de tráfico como indicaciones, no como reglas. Y por tanto hay unas infracciones que van aumentando en las carreteras y yo me veo que tengo que elegir y decir, voy a estar atascada en el tráfico y llegar tarde, o voy a bloquear ese cruce para que yo pueda salir. Y cuantas más personas rompan las reglas, más se acepta que se rompan y surge una norma que ya se convierte en una cultura, y todo esto emerge cuando empezamos a interactuar con los demás, al igual que hacemos en la carretera. Y lo que ocurrió es que nos conectamos incluso más. Los coches modernos, lamentablemente aquí en Sudáfrica todavía no tenemos Teslas ni algunos de los vehículos eléctricos todavía en Sudáfrica, pero hay ventajas y desventajas de coches que estén conectados a Internet. Por un lado, te puedes recibir una actualización inmediata cuando hay nuevo software para tu vehículo, y a lo mejor antes solamente podía recorrer 400 kilómetros y ahora ya puedes recorrer 600. Es una ventaja, pero también estamos abiertos a los impactos. De repente ya no soy solo yo y mi vehículo por una carretera rural y los demás conductores, sino yo y todas las personas del mundo que pueden tener intenciones maliciosas. Afortunadamente esto no me ha ocurrido, pero aquí es donde realmente nos enfrentamos a la complejidad de los seres humanos. Los seres humanos tienen inteligencia, intenciones, múltiples personalidades y papeles sobre los que navegamos sin fisuras, y todo interactúa conmigo cuando yo estoy en la carretera interactuando con el tráfico. Y por último me di cuenta, y creo que en el último año 2 ha sido cada vez más importante para todos, es que estamos incorporados en sistemas incluso más grandes. Así que el vehículo ahora que elijo, si elijo uno eléctrico o no, o si elijo de conducir o no, tiene un impacto sobre el ecosistema más amplio. Y estas decisiones también tienen un impacto sobre sectores completos, porque de repente nos vemos en un mundo donde hay tensiones que no se pueden resolver. A veces hay un sector entero, por ejemplo, la de los fabricantes de automóviles o el sector petroquímico, que da empleo a muchísimas miles de personas, pero que está en contradicción con la salud de nuestro planeta. Por tanto, mis decisiones ahora conduciendo por una carretera rural en Sudáfrica pueden tener un impacto global, y esta es la naturaleza de la complejidad. Y lo interesante de esto es que interactuamos y estamos incluidos en todos estos sistemas a la vez. El hecho de que estamos en un sistema complejo no quiere decir que los sistemas ordenados más sencillos hayan desaparecido de nuestra vida. Seguimos interactuando con ellos, pero tenemos que entender, tenemos un pie en cualquiera de estos sistemas en cualquier momento, y por tanto no podemos suponer que la forma en la que vemos el mundo y sobre todo nuestras herramientas y metodologías son agnósticas al contexto. No podemos asumir que son aplicables en todas partes. La complejidad surge de las conexiones entre las cosas, no necesariamente de las cosas en sí. Y esto quiere decir que a la
vez que nos hacemos más conectados, el mundo es más complejo y al hacerse más complejo es más incierto. Quiero destacar 3 o 4 aspectos de los sistemas complejos que creo que tienen un impacto sobre todo sobre nosotros en el contexto empresarial, cómo gestionamos, cómo establecemos estrategias, cómo lidiamos con las personas. Si comprendemos que la empresa en la que estamos y el sector en el que estamos es un sistema complejo, cambian nuestras interacciones. Vamos a ahondar en lo que significa estos sistemas complejos. Ya he mencionado algunos aspectos en la historia que os he contado, pero lo primero es que los sistemas complejos no son iguales a la suma de sus partes, tienen lo que denominamos propiedades emergentes. Si volvemos a mi historia sobre conducir en el tráfico, yo no puedo entender necesariamente los patrones de tráfico mirando solo coches o conductores individuales. Eso tiene que ver con las neuronas cerebrales. La conciencia emerge, es una propiedad emergente que no podemos comprender. No podemos diseccionar un cerebro, ver las neuronas individuales y entender la conciencia. De la misma manera que no podemos entender la cultura de una organización mirando la conducta de una persona individual. Un equipo, por ejemplo, no es igual a las competencias o personalidades de los individuos que componen ese equipo. Es una identidad emergente, un valor emergente en ese equipo que no existe necesariamente en los individuos. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? No podemos reducir estos sistemas a sus partes y tenemos que entender que estamos lidiando con patrones, no problemas con causas raíces que podemos analizar y resolver. Hay que entender que en muchas de las organizaciones en las que yo trabajo, cuando llega un nuevo líder o hay una iniciativa de cambio, una de las primeras cosas que quieren hacer es reestructurar la organización. Hay una hipótesis o un supuesto de que si cambio cómo nos organizamos, si cambio las partes y optimizo esas partes, puedo optimizar el sistema. Pero un sistema complejo no funciona así. Cuando reorganizamos, alteramos algunas de estas redes relacionales. Steven ha hablado de la confianza antes. Estamos alterando alguna de estas relaciones de confianza siempre que intentamos maniobrar las partes para que encajen de otra manera, para conseguir los resultados que queremos. Tampoco quiere decir que no podemos diseñar y lanzar algo emergente como la cultura. La cultura es una propiedad emergente que emerge de los miles de pequeños diálogos que mantienen las personas en toda la organización. Todos estos diálogos que ocurren en el pasillo después de una reunión, la interacción entre las personas y en los entornos. Por ejemplo, si tenemos grandes oficinas abiertas y la gente cree que no tienen espacio para pensar, tiene un impacto sobre la cultura, la interacción entre las personas y los procesos y los sistemas. Todas estas cosas crean esta cosa que está constantemente evolucionando que llamamos cultura. Podemos establecer condiciones para que evolucione en una cierta dirección, pero no podemos diseñar una cultura ideal. Y otra cosa que es muy importante es comprender que en retrospectiva no deriva en la previsión, es decir, comprender cómo funcionó algo en el pasado es algo de lo que podemos aprender, pero nos permite predecir el futuro. Si pensamos en la combinación entre no poder diseñar, por ejemplo, una cultura y no poder predecir, cuestiona nociones como, por ejemplo, la gestión de talento. A veces me meto en líos cuando hablo en conferencias de recursos humanos, pero la idea de poder determinar quiénes son las personas con talento de la organización es muy problemático cuando lo vemos desde una perspectiva de complejidad. Por un lado, porque
la gente está cambiando continuamente. No sé cuál es el perfil de talento que voy a necesitar dentro incluso de 6 meses. Y por otro lado, cuando identificamos una parte concreta de la organización y los definimos como talento, ¿eso qué hace a los demás? ¿Qué hace para la cultura? Esta idea de que podemos predecir y gestionar las cosas. La otra es la idea de que se puede gestionar el cambio. Creo que hay que pasar de pensar en gestionar el cambio a crear organizaciones resilientes al cambio. Y esto me lleva al siguiente aspecto de un sistema complejo que es importante, y es que son dinámicos y únicos. En la pantalla vemos una ciudad y esto es interesante. Las ciudades están compuestas más o menos de las mismas partes: calles, vehículos, personas, transporte público, saneamiento, electricidad, empresas, algunas marcas representadas, pero no hay dos ciudades iguales, aunque estén solo a 20 kilómetros de distancia. Las ciudades son totalmente diferentes, tienen una cultura diferente, un sentido diferente. Si vemos, por ejemplo, Londres frente a Nueva York frente a Berlín, son todas ciudades, pero son absolutamente únicas, y lo mismo se puede decir de las organizaciones. Incluso dentro de una organización, las diversas unidades de negocios son diferentes. En un sector, aunque estemos hablando de bancos, digamos que estamos en el sector de los servicios financieros, un banco no se parece a otro banco. Los sistemas están cambiando constantemente. Cuando hablamos de sistemas complejos adaptativos, se adaptan constantemente a lo que los agentes internos están haciendo, pero también a los entornos externos. Están abiertos, no están cerrados al entorno, y esto tiene ciertas implicaciones. Quiere decir que no hay recetas fáciles que sean las mismas para todo el mundo. Trabajo mucho en el sector de Agile y en el espacio de Agile, y creo que a veces somos muy culpables de intentar copiar el estado actual el recorrido de otra organización. Por ejemplo, hace unos años el modelo de Spotify fue muy popular en los círculos Agile, y no pasa nada, pero no se puede tomar algo que emergió en una empresa de medios sueca y aplicarlo como una solución en un banco en España o en Sudáfrica o incluso en Estados Unidos. Tenemos que comprender cuáles son los principios que hacen que funcione. No podemos darlo como una receta, una fórmula, porque emergió en otro lugar. Esto lo vemos mucho en las escuelas de negocio. También les encanta darnos casos prácticos o mejores prácticas de Estados Unidos, y luego nos la piden que lo instalemos en nuestras organizaciones. Y utilizo la palabra instalar adrede. Hay una idea de que tenemos que crear las condiciones para que podamos ser ágiles. No quiere decir que no podamos utilizar métodos o procesos como Scrum, pero sí que tenemos que encontrar una forma contextualmente correcta de ser ágiles en nuestra compañía, y una vez que lo hayamos hecho tenemos que entender que tiene que seguir evolucionando y adaptándose, y eso es algo bueno. Por tanto, pues adelantarse es muy importante. Y la última cosa que quiero comentar es que los sistemas complejos no son lineales. Aquí vemos en pantalla esta diapositiva de una mariposa. Mucha gente conoce esta idea del efecto mariposa, donde algo realmente muy pequeño, en este caso una mariposa que agita sus alas, puede crear un huracán en otra parte del mundo. Y esto lo vemos mucho en sistemas complejos porque están conectados de formas no lineales. No es como en la física, donde cada acción tiene una reacción. Las cosas están conectadas de formas muchas veces invisibles para nosotros. No podemos ni siquiera concebir
todas esas conexiones y lo hemos visto con el coronavirus y cómo se ha propagado por todo el mundo, no se ha propagado de forma lineal. Por tanto, tenemos que comprender esta idea de que vamos a tener que tomar decisiones sin tener toda la información, porque no podemos conocer todo el sistema. Siempre vamos a tener que estar abiertos a las sorpresas y a que las cosas sean imprevisibles e inciertas. Otra cosa que tenemos que entender es que siempre que actuemos en estos sistemas, habrá consecuencias imprevisibles. Por lo tanto, en cosas como, por ejemplo, la transformación ágil o las transformaciones digitales, suelen ser intervenciones muy amplias y hay que pensar cómo actuar de forma más pequeña, más local, de una forma más controlada, cómo podemos ver el espacio y un poco intentar actuar de forma más controlada en lugar de intentar crear un cambio a través de todo un sistema de una sola vez. Y otra cosa importante es que las conexiones y los flujos son fundamentales. ¿Cómo se conectan las cosas? ¿Qué relaciones existen? La proximidad entre distintas personas, entre distintos grupos. ¿Quién habla con quién? ¿Cuál es la naturaleza de esas conversaciones? A veces, si simplemente podemos cambiar la interacción que existe entre distintas personas o entre dos unidades, entre dos unidades de una compañía, o si podemos crear las redes sociales que puedan trascender los límites y los silos de nuestra compañía, de esta forma podemos cambiar radicalmente la forma en la que fluye la información. Y yo no estoy en contra de la jerarquía necesariamente, creo que las jerarquías son algo natural en cualquier sistema humano, simplemente surge naturalmente. El problema es que en nuestras empresas se han convertido en una cosa muy rígida, ya no se adaptan, porque las remuneraciones de las personas están muy relacionadas con las jerarquías y por lo tanto se han convertido en algo rígido y no son algo que permite el cambio, a veces incluso lo impiden. Entonces, en lugar de pensar en cómo quitar la jerarquía, tenemos que pensar en cómo hacer que las jerarquías puedan ser más adaptables y cómo al mismo tiempo, de alguna forma, animamos la construcción de redes informales en nuestra organización para facilitar los flujos que muchas veces no son tan fáciles con las jerarquías. Desde luego todo esto puede sonar un poco atemorizante, pero lo que a mí me gusta decir es que la complejidad no es algo nuevo y no podemos hacer que desaparezca, no podemos domesticarla, no es algo bueno ni algo malo, es algo que simplemente existe y ya sabemos cómo navegarla. Es algo fundamental a los seres humanos comprender cómo gestionar la complejidad. Si habéis estado en un contexto social con vuestros amigos, vuestra familia, si habéis tenido que conducir un coche o habéis montado un transporte público, ya habéis navegado en la complejidad. El problema es que cuando nos metemos en un entorno laboral, imaginamos que estamos en un mundo súper organizado, súper metódico, y nos olvidamos de todas las maneras en las que ya conocíamos, ya habíamos navegado en estos mares de la complejidad. Y esta es una de mis citas más favoritas de Diego Espinosa, que dice que hemos subcontratado nuestra relación con la incertidumbre a mercaderes de la certidumbre. Entonces, muchas veces contratamos expertos que nos pueden dar ayuda, pero si pensamos en cómo aprendemos las cosas en la escuela y cómo funcionan las escuelas, solemos recompensar a las personas que tienen respuestas, no necesariamente a aquellas personas curiosas y que formulan preguntas, y esto sucede especialmente con los líderes. La narrativa en cuanto a qué es lo que hace que un líder sea bueno tiene que ver con que son gente que saben hacia dónde va, que tienen respuestas, de que tienen mucha certidumbre, y todo esto esencialmente significa que hemos perdido nuestra relación con la incertidumbre. Y en la pantalla vemos una imagen de un informe meteorológico. Yo estudié meteorología, yo soy meteoróloga de profesión. E incluso en la meteorología ya no queremos tener una relación abierta con el tiempo.
queremos que alguien nos diga exactamente lo que va a suceder para que sepamos exactamente qué ponernos. No queremos ninguna sorpresa en ese sentido. Hay sectores enteros que se han creado para ofrecer certidumbre, mercaderes de la certidumbre, ¿verdad? Si pensamos en el sector de los seguros de vida, hoy por hoy tenemos pruebas de ADN. A veces intentamos eliminar la mayor cantidad de incertidumbres posibles de nuestra vida. Y en la situación actual, en la que nos hemos dado cuenta de que vivimos en un sistema adaptado y muy complejo donde la incertidumbre es parte del sistema y es algo totalmente normal, tenemos que aprender a restablecer nuestra relación con la incertidumbre. Uno de los síntomas que yo lo llamaría una adicción a la previsibilidad y al control, porque estamos básicamente adictos, es que en muchas de nuestras empresas estamos totalmente optimizados para un contexto que está desapareciendo. O sea que aunque sí que existen estos contextos organizados, en muchas empresas lo que vemos es que especialmente en las áreas que son muy rutinarias, donde todo ya se conoce y nada prácticamente cambio, estas áreas se están automatizando. Los seres humanos tienen que pensar cómo utilizar su creatividad, su curiosidad y cómo abordar un aspecto más complejo del mundo del trabajo. Tengo aquí dos procesos que quiero darles como ejemplo de buenas prácticas. Cómo, por ejemplo, gestionamos el riesgo, cómo gestionamos el cambio. Estos son realmente procesos lineales y luego desplegamos estas jerarquías muy profundas que nos optimizan para un mundo previsible y cierto, pero no para un mundo en el que necesitamos ser adaptables, un mundo en el que realmente no podemos saber lo que va a suceder mañana. A mí me gusta escribir, yo soy una bloguera y hace unos años creé un post en un blog que se hizo muy popular y una amiga mía de Escandinavia lo leyó y dibujó esto, y realmente esto es bastante elocuente. Realmente es una metáfora, una analogía que utilizo mucho, esta amiga caricaturista que tengo, y tiene mucho que ver con la idea de la complejidad, porque es difícil sobrevivir en la jungla si te han entrenado en un zoo. Y yo diría incluso que es fácil responder a una jungla si estás estructurado como un zoo. Por lo tanto, yo creo que la complejidad realmente, si comprendemos que el mundo en el que vivimos es complejo, esto nos invita a pensar de forma distinta y a estructurar nuestro pensamiento de forma distinta y a gestionar nuestra vida de forma diferente. Por lo tanto, mi amigo David Snowden, en un artículo que escribió hace algunos años, me introdujo a esta idea de dónde procede la palabra management. Y realmente es interesante cuando piensas o cuando ves esta imagen, porque la palabra management originalmente viene de una palabra italiana que me parece muy difícil de pronunciar, pero esencialmente tiene que ver con entrenar a los caballos, es decir, montar a un caballo para que haga doma. Y si piensas en montar un caballo, tiene que ver con aprender y adaptarse a trabajar con otra entidad diferente, tiene que ver con la idea de que el caballo y su jinete vayan evolucionando juntos. No es que el jinete tenga un pleno control del animal, no tiene que ver con mando y control, tiene que ver con este baile complejo entre el caballo y el jinete, es decir, interactuar entre sí. Y creo que esto es algo a lo que tenemos que volver. Tenemos que alejarnos de esta idea de la gestión como sinónimo de mando y control, de poder gestionar un sistema complejo desde la distancia. Y lo que tenemos que hacer es aprender a entender que es como montar un caballo o como bailar. Tenemos que bailar con el sistema, tenemos que interactuar con él sin necesariamente entenderlo al 100%. Y quiero hablarles de tres hábitos de mente que creo que nos pueden ayudar en este viaje para volver a familiarizarnos con la incertidumbre y también para ser más efectivos a la hora de abordar las complejidades. Algunas de estas cosas son bastante intuitivas, la mayor parte de ellas son bastante sencillas de entender, pero en la realidad pueden ser bastante difíciles de aprender y de poner en práctica porque pueden ser un poco contraintuitivas y un poco diferentes a lo que se nos ha enseñado en cuanto a qué supone ser efectivos en nuestro trabajo y en nuestra vida. La primera dice que tenemos que cultivar la curiosidad y la apertura de mente. Y esto es
mensaje bastante amplio, pero si volvemos a lo que decía de cómo se nos enseña en el colegio, no se nos anima a ser curiosos necesariamente. A veces yo trabajo aquí en Sudáfrica con empresas y me dicen, tenemos que contratar gente que piense diferente, más gente joven, que entre en el sistema y lo mejoren. El problema es que la gente que piensa de forma diferente normalmente trae con ellos su curiosidad y cuando empiezan a cuestionar algunos de nuestros procesos, procesos tipo vaca sagrada, que son formas en las que llevamos trabajando añares, inmediatamente tomamos distancia, no nos gustan las preguntas, preferimos las respuestas 1000 veces. Pero claro, las respuestas son transitorias, mientras que las preguntas siempre permanecen. Por lo tanto, tenemos que cultivar la curiosidad y tenemos que estar abiertos a las preguntas. Y esta incomodidad de no saber, a menudo, muchas veces queremos suponer que tenemos una respuesta demasiado rápido, porque no nos gusta esa incomodidad de estar en un espacio en el cual no sabemos, estamos confundidos, donde las cosas son ambiguas. Por lo tanto, tenemos que cultivar esta curiosidad y esta apertura al no saber. También tenemos que cultivar de una forma diversa, pues la diversidad, porque muchas organizaciones trabajan en procesos importantes de diversidad e inclusión. Y yo pienso que si realmente comprendemos el valor de la diversidad en un sistema complejo, ya no pensaríamos que la diversidad es un problema que hay que resolver, sino que lo consideraríamos un activo estratégico que cultivar. Porque si todos pensáramos de la misma forma, todos seríamos iguales. Necesitamos diversidad para ser adaptables y por eso tenemos que cultivar una apertura a la diversidad y a perspectivas diversas. Y también necesitamos información de fuentes mucho más diversas porque normalmente nos miramos el ombligo y no nos gusta que la gente que piensa distinto que nosotros nos dé consejos. Y también necesitamos cultivar la serendipia, es decir, acostumbrarnos a que las cosas muchas veces sucedan de forma imprevisible. Por ejemplo, cuando hablamos de la innovación, muchas innovaciones se producen por casualidad. Dos personas que se encuentran en un sitio donde nunca se hubieran imaginado encontrarse, comparten una idea y de pronto surge algo totalmente nuevo. Tenemos que, incluso la ingeniería, el entorno físico, tiene que estar abierto a este tipo de encuentros accidentales para permitir que las personas que normalmente no dedican a pasar tiempo juntas, pasen tiempo juntas. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo puede surgir una novedad. Por tanto, hay que dejar de intentar artificialmente crear la innovación. Lo que hay que hacer es propiciar entornos donde la innovación pueda surgir de forma espontánea. Luego también hay que estar abiertos a la confusión, porque muchas veces nos gusta poner distintas cosas en sitios previsibles, bien organizados, pero en realidad la vida es confusa y todos lo sabemos. En nuestra vida personal sabemos que la vida es confusa y esto hemos aprendido a sortearlo y esta confusión tenemos que también incluirla en nuestro entorno laboral. Y esto es un poco polémico, pero la eficiencia no siempre es nuestra amiga, porque en muchas empresas en los últimos años hemos visto que la gente estaba tan obsesionada con la eficiencia. Queremos hacer todo con el menor coste posible. Steven en su charla mencionó la sobrecarga de trabajo y mucho de esto viene de nuestro énfasis en nuestra obsesión con la eficiencia. En muchas empresas, algunos bancos, por ejemplo, aquí en Sudáfrica, hay algunas áreas en el banco en las que la gente, han venido consultores y han cronometrado a la gente para ver cuánto tiempo tardan en hacer una cierta actividad. Y en esos sistemas se cronometra todo e incluso se prohíbe contratar gente nueva. Y si algo falla, no hay ningún tipo de adaptabilidad ni capacidad de adaptarse. Por lo tanto, tenemos que crear una ineficiencia y crear
a propósito crear ineficiencias, porque si queremos una empresa que realmente sepa aprender, donde la gente constantemente esté desaprendiendo, aprendiendo nuevas habilidades, muchas de las empresas con las que yo trabajo en Sudáfrica eh, se apuntan a cosas como Udemy y permiten que sus empleados la utilicen, pero los empleados no tienen tiempo. Entonces, hay que introducir la posibilidad de que haya más tiempo, de que haya más ociosidad en nuestras empresas. Otra cosa que sí que a veces puede ser bastante difícil es que hay que olvidarse de esta permanente necesidad de que haya consenso. A muchas empresas realmente les encanta utilizar la palabra estar alineados en un sistema ordenado. Desde luego, el orden y el alineamiento sí que es hasta cierto punto importante. Tiene que haber un alineamiento con respecto a los objetivos, pero también hace falta más la coherencia. La coherencia es incluso más importante. La idea de avanzar en la misma dirección dentro de ciertos límites, pero permitiendo que haya unas ciertas pequeñas diversidades. Por ejemplo, esto significa que nunca puede haber una sola cultura idéntica en toda la empresa. Esto no significa que vas a tener una organización atomizada. Desde luego tiene que haber una coherencia, tiene que haber trozos reconocibles, pero no queremos un enfoque en el que todo el mundo sea exactamente igual. Entonces, ¿cómo nos alejamos de esta obsesión en el alineamiento y avanzar hacia más una coherencia? Pues cuando realmente te enfrentas a alguna cosa compleja, esto lo ves mucho en las salas de consejo. Todo el mundo tiene una hipótesis que piensa que es válida y todo el mundo, todos los miembros tienen evidencias de que esas hipótesis son correctas. O sea que si obligas al consenso, estás obligando a la gente a estar de acuerdo, a decir, yo tengo razón y tú estás equivocado, pero este es un consenso falso, porque realmente no es así. Entonces, ¿cómo podemos ser más experimentales? ¿Cómo podemos crear experimentos que sean en los que sea, digamos, seguro fracasar, ¿no? O sea, para darle a la gente la posibilidad de fracasar y que no pase realmente nada. Hay que abandonar esta idea de que podemos controlar y diseñarlo todo. Tenemos que alejarnos de intentar diseñar resultados concretos a diseñar contextos. ¿Cómo podemos diseñar contextos con cosas beneficiosas? Por ejemplo, la agilidad, la resiliencia, las culturas que apoyan o que hacen posible la resiliencia. ¿Qué tenemos que cambiar en nuestro entorno para que eso sea posible? ¿Cómo podemos eliminar las limitaciones que nos rodean? ¿Qué pasaría si cambiáramos lo que medimos? Si cambiáramos los objetivos que medimos, ¿cómo cambiaría esto el entorno? ¿Cómo, en vez de diseñar para conseguir un objetivo concreto, cómo podemos cambiar el sitio en el que estamos hoy? ¿Cómo podemos hacer pequeños cambios en el ahora que puedan dar forma a la dirección en la que las cosas están avanzando? Y también otra cosa que tenemos que hacer es discernir el tiempo de los plazos. Yo hace un tiempo tuve el privilegio de ir a Washington, D.C. a una conferencia sobre complejidad y una oradora, presentó esta idea de que hay distintos tipos de tiempo. Estamos muy acostumbrados a estar en el tiempo cronológico. Cuando la gente, por ejemplo, mide la velocidad del equipo y queremos ver cómo podemos producir valor más rápidamente, ese es un intento de acelerar el tiempo cronológico, pero hay otro tiempo que se basa en el kairos, que es donde el tiempo y el contexto se reúnen, es el tiempo de la oportunidad, es decir, cuando un sistema se lo prepara para un cambio. Quizás hay una oportunidad que surge o un riesgo que surge y justo ese es el tiempo cuando el sistema está prácticamente predispuesto al cambio. Y a veces lo que sucede es que en nuestra casi obsesión de acelerar las cosas y muchas empresas con las que trabajo nunca se toman tiempo para reflexionar, especialmente la gente de la alta dirección que tiene que echarse un poquito hacia atrás, dar un paso atrás. Hay un autor que habla de salir de la sala de baile e irse al balcón para reflexionar. Porque
De esa forma podemos avanzar mucho en el tiempo cronológico, pero nos estaríamos perdiendo el tiempo del kairos, ¿verdad? Y así nos perderíamos muchas otras cosas. Y luego también es que hay un tiempo para actuar y un tiempo para esperar. Y creo que esto realmente es muy importante porque muchas veces cuando nos encontramos con situaciones de incertidumbre y nos metemos en una especie de espiral de estar ocupados. Queremos que se nos vea que estamos muy ocupados. En muchas empresas se ha introducido un cambio, por ejemplo, una reestructuración, pero antes de que ese cambio haya podido incluso tener ningún impacto, ya se está introduciendo el siguiente cambio. No se da tiempo que las cosas florezcan. Es como sembrar semillas y no esperar a que las plantas surjan del suelo o que maduren y den su fruto. Por lo tanto, tenemos que decidir cuándo actuar y cuándo esperar. Y esto es algo que a la gente le resulta muy difícil porque estamos muy orientados hacia la acción. Esto es algo que para nosotros es sinónimo de ser efectivos y ser buenos líderes o buenos decisores. Y luego hay un tiempo para ir rápido y un tiempo para ir más lento. Uno de mis escritores favoritos en el mundo de la complejidad es el profesor Paul Sawyer, que murió muy joven. Y él en uno de sus artículos escribió que cuando estás guisando un guiso, tienes que guisarlo muy lentamente a fuego lento durante mucho tiempo, pero cuando estás haciendo un filete, tienes que hacerlo rápido. Esta idea de entender cuándo tienes que cocer a fuego lento y cuándo tienes que cocer a fuego vivo es importante. Y es un poco contraintuitivo porque el mensaje que nos transmite el mundo es que tenemos que ir más rápido, porque si caminas lentamente, pues esto te va a destruir. Y muchas empresas y los directivos que son capaces de dar un paso atrás cuando es necesario hacerlo, son aquellos que van a tener más ventajas en el futuro. Y luego hay un momento de seguir avanzando y otro momento de detenerse y dejar pasar las cosas. En un contexto de cambios, si nos casamos con una estrategia, con un plan o incluso con un proyecto en el que hemos invertido mucho tiempo y dinero y esfuerzo y no estamos dispuestos a soltar la mano, podemos perder mucho tiempo y recursos y esto podría hacer que nuestra empresa se convierta en una empresa irrelevante en el mercado. Por lo tanto, hay que ver cuándo es necesario poner fin a una cosa, porque no nos podemos permitir tener proyectos y estrategias que sean demasiado grandes para fracasar si el contexto alrededor nuestro ha cambiado. ¿Cómo sabemos cuándo tenemos que seguir avanzando y cuándo es momento para parar? Pues la clave es entender que está bien esperar, está bien, no pasa nada. Y está bien acelerar cuando es necesario, pero también está bien ralentizar la marcha. Está bien continuar avanzando, pero también es importante decir, bueno, vamos a recoger beneficios y vamos a parar, porque si no tenemos, muchas veces no podemos controlar lo que pasa en el contexto más amplio, pero sí que podemos reaccionar de forma inteligente ante ello. Y quiero acabar con un poema que me encanta y que de alguna forma subraya mis ideas sobre la incertidumbre con palabras realmente muy bonitas. Por lo tanto, lo voy a proyectar en la pantalla para que lo leáis. Es un poema de Antonio Machado. Caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. Y al final dice que no hay camino, sino que lo único que hay son rastros en el mar. Y eso es todo lo que quería compartir con vosotros. Gracias por dedicar este tiempo a escucharme y espero ansiosamente